Cuéntanos, cuando ustedes llegan a lo que es la frontera Canadá-Estados Unidos, ¿qué papeles les pidieron para poder ingresar al país? Todos los papeles de él, de la aceptación del colegio, las pruebas económicas que teníamos del sustento con el que íbamos a estar aquí, pasaportes, visa, la visa americana, pasaporte, todos los certificados de los perros, acta de nacimiento de la niña, acta de matrimonio de nosotros, es lo que recuerdo. Y en ese momento les dan el study permit, les imprimen. En ese momento nos dan a él el study permit y a mí el open work permit. Y a mi hija le tenían que haber dado un visitor, pero no se lo dieron. Nos dimos de cuenta después. O sea, también hemos tenido un relajo en temas. ¿Y cómo fue ese tema de tu niña? Cuando aplicó para el MSP, él aplica para el MSP para todos y entonces pues nos llegan el número de él y el mío y las tarjetas. Pero no llega nada de la niña. Y dijimos, bueno, en México así es, ¿no? O sea, en México tu seguro ampara a tu hija o a tu familiar. Entonces no necesitas un número diferente. Y entonces nos fuimos con esa idea. Dijimos, bueno, pues ella está amparada por, ya sea por él o por mí. Con mi número o con el de él o con el de ambos, está cubierta la niña. Para eso, chicos, para los que no saben qué es MSP, es el seguro gubernamental de acá de British Columbia, el seguro de salud. Y pues mi hija se nos enferma. Entonces, otro choque cultural que tuvimos fue también el tema de la cuestión médica. Porque en México, pues tú vas y dices, tú tienes tu pediatra, ¿no? O tú tienes a tu especialista. Si a ti te duele algo específico, tú vas con el especialista y se acabó. Si tienes el dinero y lo tienes particular. Entonces, pues así, nosotros teníamos visitas con la pediatra cada mes, periódico, y le revisaban su cabecita, su estomaguito, la altura, todo. Le revisaban la nariz, la oreja, el ojo, el corazón, el pulmón. Cada visita era un chequeo completo. Y llegando acá, pues ella se enferma y yo digo, bueno, pues hay que buscar un pediatra. Entonces me puse a buscar un pediatra, encontré un pediatra y vamos. Entonces fui con el pediatra y entonces la del front desk me dice, ¿y quién te manda aquí o qué? Le digo, no, pues yo vengo, ¿no? Mi hija. Es que necesitas una orden de tu médico familiar. Y yo, ¿y cómo tengo un médico familiar o qué? No, es que tienes que aplicar para un médico familiar, no sé qué. Digo, ok, pero mi hija está enferma, ¿qué hago? O sea, no la puedo dejar en lo que yo me adapto al sistema. Pues si es una emergencia, llamas al 911. Y yo fue así como, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es o sea, fue así posible? como, no, en México yo voy con el pediatra y me Te solucionan, claro. Entonces fue como, ok, me enojé mucho porque pues era mi hija, era la salud, o sea, son cosas sensibles. Entonces dije, híjole, pues ni modo, ¿no? O sea, ahora hay que buscar un family doctor. O sea, no llamaste al 911, decidiste buscar un family doctor. Porque mi hija no tenía una emergencia. O sea, mi hija tenía gripita, ¿no? Ok. Y quizá tenía un poquito de fiebre. Okay. Entonces era así como, ok, pues no se está muriendo, porque sí me dijeron, tu hija no se está muriendo, pero si tú consideras que esto ya es una emergencia, pues llama al 911 y ve a urgencias. Y yo dije, chin, o sea, ¿cómo? Y entonces, investigando, me di cuenta que hay como walking clinics, ¿no? Donde te aceptan que llegues así. Y pues encontramos una y como a los 2 días, o sea, ni siquiera fue en ese momento. A los 2 días encontramos una, fuimos, nos recibieron. Y entonces ahí preguntamos del family doctor, que qué onda, que... Para esto te compartí cómo revisaban a mi hija y cuando la llevo con el doctor de la Walking Clinic, ni la tocó. Fue así como, ¿qué tiene? No, pues gripa, ha tenido un poquito de fiebre, no sé qué, no sé cuánto. Ok. Denle mucha agua, que coma muy bien y ya. Y yo, ¿cómo? Ni siquiera la revisaste, ni siquiera le viste si el moco lo tiene amarillo o lo tiene transparente o cómo lo tiene. O sea, fue así como, ni le revisaste el oído. Allá en México le miden la cabecita, todo, ¿no? Sus huesitos, si está bien, los reflejos, o sea, el pulmón, o sea, venimos de coronavirus. ¿Le revisaste el pulmón? No le revisaste el pulmón, nada, o sea, nada, es así como, yo me quedé. Y aparte no me das nada para mi hija, me das que le dé agua, que tome agua a mi hija. Y yo, ¿cómo? Eso es algo que no entendía, o sea, es como, fue otro choque cultural muy fuerte. Ya de ahí, pues ya, nos dimos a la tarea de buscar un family doctor, y ya empecé yo a entender el sistema, ¿no? Porque hay una línea de nurses, de enfermeras, Sí. creo que es el 811 o algo así, no me acuerdo el número. Y tú puedes llamar, si no tienes un family doctor o algo y tienes una situación con tu hijo, llamas y entonces las enfermeras te pueden dar algún medicamento o algo, o te pueden dar algún tratamiento. Pero solo para niños. Yo creo que es para todos. Okay. Yo lo usé para mi hija nada más, pero creo que sí lo puedes aplicar para todo el mundo. Y te dan tratamiento o te dicen qué hacer
Y si ellas consideran que según lo que conversaron por teléfono es algo que amerite la visita con el médico, creo que ellos te extienden una orden o te dicen, ¿sabes qué? Sí, ve al médico. Entonces, ya, fue como impactante esa parte, pero ahora entiendo que ellos dejan que el sistema inmunológico actúe y a través de eso se fortalece el sistema. Porque si tú le das un medicamento, entonces tu sistema no empieza a reaccionar o a crear sus defensas propias. Entonces, lejos de ayudar al niño, lo estás perjudicando, le estás perjudicando su sistema inmune, ¿no? Entonces, ya cuando lo entendí, dije, ay, gracias, ¿no? Porque en México tiendes a, pues antibiótico, pues dale medicina, Sí. y ya, entonces, y se te vuelve a enfermar, y se te vuelve a enfermar, y es un periodo de que se enferma. Y aquí lo entendí y dije, ok. Entonces, fue como, ve a la farmacia. Otra cosa médica es, en la farmacia hay gente preparada que te puede decir, si no es algo que amerite un medicamento de receta, ellos te pueden decir, esto te puede ayudar. O sea, puedes ir a cualquier farmacia, ir a la zona de botica y preguntar. Y tú le dices, oye, me siento así, me duele esto. Ok, creo que puedes tener esto, tómate esto. O si ellos te dicen, ¿sabes que no sé qué tengas? Mejor ve con tu family doctor. Cuando ellos ya evalúan que dicen, no, es que ya esto ya sí requiere algo especial, vas con tu family doctor. Y así tu family doctor tampoco encuentra la forma o lo que tienes o que hay, entonces ya te manda con el especialista. Es como la cadena. Entender eso me tomó, pero hoy creo que en la experiencia que he tenido, pues ha sido bueno, ¿no? Ha sido bueno porque mi hija no se enferma tanto. Si se enferma, le doy algún medicamento que dan en las farmacias, que no es medicamento, sino que es algo natural, y le funciona luego. Y no está sometida a tanto medicamento, a tanto fármaco, que creo que eso al final también afecta. Claro, sana naturalmente y se mejora naturalmente. Ahora, al día de hoy, ¿ustedes ya tienen un family doctor? Ya. ¿Y cuánto tiempo demoró en conseguir uno? Porque hay personas que dicen que llevan 2 años en la lista y nada. Sí, a mí me dijeron, no, yo llevo 5 años. Y yo, no puede ser. O sea, cuando dije, ¿y cómo voy a estar sin un family doctor? Dije, bueno, pues tengo las working clinics. Pero en la working clinic, en la primera que fuimos, la doctora era nueva. Y nos dijo, mira, métete este link, inscríbete y yo puedo ser tu family doctor. En cuanto yo vea tu solicitud, yo puedo ser tu family doctor. Dije, ok. Pero como a mí no me gustó que ni la revisó, ni la vio, ni nada, y fue mi choque cultural, dije, no, y yo cómo voy a tener esta family doctor que ni la ve ni nada. Dije, no, pues en manos de quién vamos a estar. Y total que pues dije, no voy a meter esa solicitud. Y después dije, bueno, metemos varias. Metemos aquí, acá, y ya tenemos varios y ya el que nos guste, ya nos quedamos con el que nos guste. Pero de repente le puse a mi amigo, nuestro amigo de todo el mundo de ChatGPT, Family Doctor, ¿no? Disponible o para aplicar o algo así le puse, no me acuerdo. Entonces me puso una clínica y yo, ok. Y cuando me meto a ver la clínica, dice ahí, si tú vas a aplicar aquí y se te va a asignar un family doctor aquí, no puedes tener otro. O sea que mi idea de varios families, dije, chale, bueno. Más o menos vi y dije, bueno, pues se ve ahí más o menos formal, ¿no? Y si dicen que no puedes estar de aquí a allá, pues quizás sea porque ellos valoran su trabajo, no sé, son buenos. No sé, algo me dio la espina y dije, bueno, ahí voy a meter la solicitud. Metí la solicitud y nos dieron family doctor y afortunadamente ha sido una buena opción. O sea, dentro de lo que el sistema médico tiene, que yo sigo chocando con algunas cosas conforme las voy encontrando y trato de entenderlas. Unas las he entendido, otras no tanto, pero pues es lo que hay.